Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. A mí y a mi familia nos encanta salir los fines de semana. Antes era diferente. La distancia y lo pesado del camino ponían a uno a pensarlo 2 veces. Ahora con la intervención de la Plaza de la Bandera y las circunvalaciones, todo fluye. Hay luz, señales y seguridad por todo el camino. Porque cuando el viaje se hace fácil, llegar donde tu gente se disfruta más. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, es una institución que necesita del apoyo comunitario de la sociedad nacional para brindarle apoyo a jóvenes que están en alto riesgo de ser absorbidos por la delincuencia. Y los salesianos le forman como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Bueno. Hoy en Europa, indudablemente que aquella guerra holocaustica, como yo también acostumbro a decirla, y eso fue la guerra del holocausto también, o sea, tenía su nombre. La Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabe con la violencia que los nazis atacaron a Europa. Y engañaron a los europeos, a Chamberlain, ese primer ministro inglés y todo bien. Y hasta el propio Stalin. Stalin sabía que lo iban a invadir y buscó la forma de apaciguar, o de aguantar, mejor dicho, la invasión. Parar la invasión en un tiempo en que él sospechaba que Hitler lo iba a invadir como quiera, pero ganó tiempo, indiscutiblemente, movió sus industrias, la puso al alcance de las fuerzas aéreas o de la artillería alemana, y entonces se desplazó
como se ha señalado, hacia los rurales. Pero esas, o a la Siberia por allá, pero esas ciudades que estaban adelante, como se dice, esas ciudades como que fueron arrolladas por los nazis, señores, decíamos que ahí no recuerdo cómo que se llama esta ciudad, 2 millones, la citaba antes de ayer, 2 millones de muertos. La batalla de Stalingrado, que yo leí ese libro, me acuerdo. Y eso fue una cosa horrible, de verdad, que ya fue una guerra de verdad, holocaustica. Porque por donde pasaban esos nazis, imagínense, una sola ciudad, 2 millones de gente murieron ahí entre soldados civiles, y soldados alemanes y soldados soviéticos. Eso fue una cosa terrible, indiscutiblemente. Pero no fue solo Rusia, todos los pueblos soviéticos pelearon esa guerra, indiscutiblemente. Los pueblos europeos del este también pelearon esa guerra contra Alemania. Y los Balcanes, mucha gente fueron también tomados por Hitler, indiscutiblemente, pues esa maquinaria fue absorbiendo todo. Y no hay duda que la alianza de Estados Unidos con Inglaterra, principalmente con Inglaterra, porque Francia se rindió, esa maquinaria lo disolvió, como dice, y fue el gobierno de Vichy, del general o del mariscal Pétain. Bueno, esa historia de la Segunda Guerra Mundial está fresca. Indiscutiblemente que el país que más sufrió de todo eso fue el país de la Unión Soviética o Rusia, porque 2 millones, 3 millones de soldados, señores, alemanes, esa maquinaria vaciada encima de aquel país sin tener la fortaleza, tenía el valor y el clima a su favor, que ya 100 y pico de años atrás, 130 años atrás, le pasó lo mismo a Napoleón con el clima, que llegó a Moscú y no le quedó más expresión que decir, ¿qué pueblo? Este pueblo ruso, una cosa de loco. Porque Napoleón quedó derrotado, llegó a Moscú y quedó derrotado, porque ¿qué es lo que conquista? Aquí no hay nada, aquí no estamos muriendo de frío y de hambre y de sed, de todo. Dios mío. Entonces, indiscutiblemente que Rusia frenó ese avance con mucho valor, pero también con mucho apoyo y mucha ayuda, que los soviéticos siempre han celebrado su 9 de mayo con unos desfiles militares, invitaban al mundo comunista, y todos esos hipócritas europeos también iban y asistían a aquellos desfiles, enseñando las armas más poderosas y más modernas de la era soviética. Aquella Rusia, bueno, respetada en el mundo. El otro bloque. Entonces, esos mítines, o mejor dicho, esos desfiles del 9 de mayo, eso fue una fecha sagrada en la Unión Soviética y en la Rusia putinesca, o putinista, o del Putrón también ahora, que también se une con Trump, y a Trump le encantan esos desfiles militares. Bueno, entonces ese desfile ha sido ya histórico en Rusia, en la Rusia de ayer y de hoy. Pero el putinismo, ese nuevo zar, pensando que Ucrania era una república soviética que no era más que una provincia de Rusia, entendió que con enseñarle músculo y pecho a Ucrania, a los ucranianos se iban a rendir. Vamos a cambiar esa caricatura de presidente que está ahí, el cómico, vamos a salir de eso, ponemos un títere ahí, igual que Lukashenko en Bielorrusia, y ya había uno, yo no me acuerdo cómo se llamaba, Yanukovych, creo que era que se llamaban, y esos eran unos títeres de Rusia. Putin jugó esa carta
de 3 días, una operación especial, cambiar ese gobierno. Pero le salió el diablo. Y como decía don José Enrique Almanza, el diablo existe y anda suelto. Que en paz descanse don José. Señores, le salió el diablo a Putin. Hoy Ucrania ha desarrollado una guerra tecnológica y tienen apuro a los propios rusos de Moscú que se veían como intocables. Es decir, esa Rusia poderosa de Putin, eso era intocable. No, los moscovitas, aquí no hay guerra. Eso es un liguito, una operación especial que se ha inventado el líder para corregir un problemita que hay en Ucrania con unos exaltados allí que se la están dando de líder y un cómico, un gallo loco, un cómico judío que se cree que es verdad que él es gente. Y hoy es uno de los líderes más importantes del mundo, es el cómico. Porque ha hecho de Ucrania hoy una verdadera potencia militar. Gracias al apoyo que ha encontrado de Europa y de Estados Unidos, pero si usted es un moquetero, con un riflecito, si usted es un salta para atrás, como se dice en lenguaje dominicano, a usted le pueden dar toda la ayuda y usted no va a hacer nada. Pero aquella gente no, aquella gente recibieron la ayuda, la supieron utilizar y han frenado este ejército, señores. Y le han ocasionado una derrota a Rusia, porque Rusia no puede avanzar. Eso es una derrota para un país tan poderoso, con supuestamente el segundo ejército más poderoso, y han muerto millones de gente y todo, y la economía en el suelo. Y hoy Moscú, señores, mañana mejor dicho, no podrá celebrar como acostumbraba aquello 9 de mayo, que no se atrevía nadie a violar ese espacio aéreo de Rusia, porque eso eran temores. Y hoy los drones de Ucrania tienen loco a los moscovitas, que decíamos nosotros aquí, cuando Ucrania desarrolle armas que puedan meterle miedo a los moscovitas, que no duerman, que la gente de Moscú sepa que no puede salir a la calle, porque si sale a la calle cualquier dron ucraniano lo va a disparar. Y decíamos nosotros hace como un año aquí o más, el día que Ucrania pueda meterle miedo a ellos, a la gente de Moscú, que no puedan dormir tranquilos, eso van a ser días difíciles para el régimen del propio Putin. Hoy estamos viendo eso, más de 13 aeropuertos, decenas de miles de rusos que no se pueden movilizar en la Rusia enorme, un país con 17 millones de kilómetros cuadrados. Explíqueme usted que ocupa la mitad, la tercera parte de la tierra. Entonces, hoy Ucrania tiene casi o cuasi humillado a los rusos de Moscú, temerosos de salir a las calles o de celebrar el famoso desfile. Los líderes no van. Líderes como los de China acostumbraban a ir a esos desfiles de la Unión Soviética y toda la membresía comunista del mundo, hasta dominicanos lo invitaban. Yo creo que hasta Narciso llegó ahí. Y hoy esa Plaza Roja no se atreven. Los líderes del mundo, yo creo que el único es Lukashenko, el de Bielorrusia, que es una especie ya de provincia de Rusia, de lo poco que va a estar presente allí. Fíjense el nivel de humillación en que puede caer una potencia. Y es víctima de sus propias agresiones, de su propio método de guerra brutal, genocida, bombardeando civiles, niños, secuestrando niños, y hoy Rusia es una verdadera vergüenza en el mundo. Un país paria, sancionado, humillado, aislado, totalmente aislado de la cultura europea, aislado de los deportes, aislado en lo económico, lo bancario, lo financiero, y hasta en las exportaciones mismas de Rusia han tenido que variar, cambiar su destino para Asia. Todo lo que era Europa y Estados Unidos afectado. ¿Qué es esto, Dios? Pero así son
Así son las decisiones, las malas decisiones de la guerra. Ahí está entrampado. Y Estados Unidos también, con una dirección pésima, en manos de Donald Trump, está dando tumbos, ni en guerra ni en paz, pero en las dos a la vez, una cosa que es un manicomio. Entonces Estados Unidos, que ha perdido la fuerza porque no hace la guerra que tiene que hacer una potencia para ganar, que es la guerra holocáustica. Israel no pierde guerra. Israel ha perdido la paz, pero no pierde la guerra. El país que no utiliza la guerra destructiva o la guerra holocáustica pierde la guerra. Y Estados Unidos ha sido el mejor ejemplo en 3 guerras como son Vietnam, Irak y en Afganistán. 3 guerras que la ha librado contra insurgentes descamisados, gente descalzo prácticamente, y ha tenido que salir, como se dice, con pies en polvorosa. Pero ahí está saliendo también los rusos de Mali, en África, los insurgentes descalzos, porque eso no, usted no puede ir a pelear guerra contra pueblos si usted no destruye esos pueblos totalmente. Israel no pierde, porque Israel borra, a Gaza la ha borrado como 4 o 5 veces, y cuidado si atrás en la historia a Gaza también no la borraron ellos en otra oportunidad, pero eso es lo que hay. Vamos a esperar mañana a ver qué pasa. Bien, señor Magín Díaz. Don Magín Díaz es el ministro de Hacienda y de Economía de este país. La verdad que Magín es un hombre hasta dichoso, porque ese cargo lo tuvo también, no ese, pero tuvo el cargo también de recaudador de impuestos del gobierno de Danilo Medina. Y él tiene un discurso que parece que es un discurso más escenográfico, un discurso como para atontar, digo yo. Ese es un discurso más palabrero que efectivo. El gobierno en el cual ejerce el señor Magín Díaz esa función de ministro de Hacienda y de Economía, le va a ser muy difícil explicar el sacrificio que tiene que hacer el gobierno, porque el gobierno anunció una serie de medidas para ahorrar 40.000 millones, pero que 40.000 millones de pesos, eso no es dinero para el gasto que ha tenido el gobierno dominicano, alimentando el ocio. La gran mayoría de las veces, todo el gasto que ha tenido este gobierno es alimentando el ocio, porque las obras públicas son mínimas. Es decir, con la masa dineraria que se ha manejado en este país, 2 cosas. O el gobierno hubiera sembrado el país de obras enormes, obras de envergadura, pero que fueran tantas las obras que el presidente no tuviera tiempo para inaugurarla. Porque que ha manejado este gobierno, ha manejado todo el dinero del mundo, más de 5 billones de pesos. Y la deuda externa aumentada en forma brusca. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Alimentando el ocio. Bonos a familias pobres, humildes. Bueno, vamos a reducir la pobreza, porque es un bonito discurso decir que se redujo la pobreza sobre la base de dádivas, de papeletas que le vamos a dar a la gente. Entonces, bonos que son casi una absurdidad, bonos escolares, bonos navideños entregados en marzo en plenas elecciones, en abril y mayo del año 2024. Familias que eran censadas por las Naciones Unidas, alrededor de 800.000, fueron llevadas
a 1.500.000 o 1.600.000. Más de 3 millones de tarjetas de débito, que hasta hubo que hacer una compañía para que fabricara las tarjetas. Y ahí se gastaron miles de millones de pesos. Es decir, el gobierno no resiste ni siquiera una auditoría técnica. Yo no digo la económica, no, técnica. Entonces, ¿qué va a explicar el señor Magín Díaz? ¿A quién le va a decir, miren, sacrifíquense, pónganle los precios a los combustibles? Es verdad, miren, el petróleo subió a 98, a 100, a 105. El usuario que pague, muy bien, lo vamos a pagar. Pero el gobierno no tiene sacrificio. ¿Por qué? Porque si gana 100 pesos en cada galón, va a seguir ganándose los 100 pesos. No tiene sacrificio. Pero el gobierno alega entonces, bueno, yo no puedo sacrificarme más porque ese dinero yo lo uso para mis gastos presupuestarios. Pero es que ese es el problema, es ese gasto, ese mal gasto público. ¿Cómo se va a explicar eso? Muy difícil para un ministro de Hacienda, que incluso no tiene la militancia, no tiene adscripción política en ese partido de gobierno. Le es muy incómodo explicar eso, más las reformas. El señor Magín Díaz habló de reformas cuando salió del poder el PLD, que había que hacer reformas. Bueno, pues hagan la reforma, sugiérala. Ministro, juéguesela, pero el que no quiere jugársela, porque ese es el problema, que hay que jugársela. Pero no quieren jugársela. Los ministros no quieren jugársela. Y menos los ministros políticos, que si tienen intereses en un discurso político, candidatos, en este caso, o precandidatos, hablan menos de esas reformas, porque son ajustes que van a tener que afectar a poblaciones, a núcleos importantes de la población. Y eso indiscutiblemente trae discordia y trae protesta y la gente no se siente bien. Pero los sacrificios tienen que ser de todos. El gobierno dio una mala prueba de sacrificio, queriendo afectar a los partidos políticos nada más, porque la gente se dio cuenta que el cuadro era más de engaño político casi, o de el juego dentro del juego, como se acostumbra a decir. Lamentablemente va a ser difícil que don Magín pueda explicar todas esas cosas. Hay que hacer la reforma, háganla. Porque hay que tener también rectitud de conciencia. Los gobiernos tienen que echarse canana, que es lo que yo he dicho aquí. Si hoy tenemos, los políticos de hoy tienen una democracia mansa, se debe a esas cananas que se echaron aquellos gobiernos, principalmente el de Balaguer, que tuvo que dar vejiga, como se dice vulgarmente. Entonces, un gobierno represivo tenía que ser represivo porque había una insurgencia mala también, había una vocación de derrocar el gobierno, de hacer la ebriedad callejera, el remolino callejero, la insurgencia en las montañas, la insurgencia en las zonas urbanas, los comandos de la resistencia, los comandos de la revolución, asalto a los bancos, una invasión con el blackjack, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando, señores, de una democracia que para afianzarla y dirigirla hoy, hubo que echarse aquellas cananas, como decía yo también, aquel caciquismo rural, aquel relajo y aquella depredación ambiental, medioambiental que había en este país, los bosques, las maderas, todo depredado. Aquellos gobiernos tuvieron que parar todas esas cosas, la reforma agraria. Usted sabe lo que usted aplica a la ley de cuota PAC. Eso era incómodo para cualquier gobierno. Pero entonces hoy, los regímenes de hoy están libres de todas esas advertencias, no tienen problema, solamente gastar dinero y coger préstamo y gastar dinero. Le importa un bledo y son populares, son aceptados, todo el mundo lo quiere, todo el mundo habla bien de estos gobiernos, qué gobierno más limpio, qué gobierno más lindo, qué gobierno más decente. Pero estos gobiernos no quieren asumir esa rectitud de conciencia.
Todavía hoy, señores, la gente tiene dudas, no de la palabra del presidente, sino de la decisión del gobierno de parar los trabajos del Romero. Pero esa gente sigue en activo y hoy, señores, después que nosotros leímos lo que publicó el periódico Diario Libre, de que hay una compañía dominicana, ¿quiénes serán estos que tienen tantos dólares para comprar acciones millonarias? Porque por los miles de acciones adquiridas. Son millones de dólares que se han invertido como socios de la Colquest. Ese interés particular que tiene esa compañía de explotar el Romero no se da por vencida porque hay dominicanos que tienen poder ahí, que tienen poder económico, no dan la cara, vienen con una empresa, un nombre, pero uno se imagina quiénes son los ricos de este país que están involucrados en eso. Y mientras esa gente estén ahí no van a perder su dinero y van a estar haciendo presión para explotar el Romero. Por tanto, este gobierno que no es ambientalista, el gobierno lo que ha hecho es un paliativo o una especie de señuelo para tratar de confundir las poblaciones ambientalistas del país. Vamos a una pausa y regresamos. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido. Y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, pues esa situación que está pasando el gobierno hoy, por el asunto de los ajustes, la eliminación de subsidios o seguir pagando subsidios para evitar la ebriedad, ese paro de las actividades del Romero o no,
o por lo menos de los reclamos que se estaban haciendo al presidente o al gobierno, y el gobierno ha dado una especie de como de oración, como un ensalmo, como ensalmista. El presidente ha actuado como ensalmista, parar, con palabras mágicas, parar esa ebriedad que se estaba dando en San Juan de la Maguana y en el país, porque ahí está también la loma de septentrionales que tienen también sus problemas. Entonces, no se puede actuar como el ensalmista, tampoco se puede actuar como el malabarista de circo, teniendo los platos en el aire a base de destreza y habilidades. Le falló un plato y se fueron todos al suelo. Entonces, esos funcionarios deben tener cuidado. Por ejemplo, Energía y Minas habla de ley, que hay que reformar la ley, hacer la minería, siempre y hablando de minería. Pero se puede hablar de minería como una actividad seria en este país, cuando la actividad minera lo que ha hecho es dejar unos pasivos verdaderamente horrorosos. ¿Cómo usted le va a ir a plantear a San Juan de la Maguana o a las provincias ibaeñas? ¿Cómo usted le va a ir a plantear que la minería es sana? Que República Dominicana tiene una base geológica importante, lo hemos dicho, pero atrapada ¿dónde? En órganos supra importantes, que son las montañas. Entonces, usted tiene que valorar eso. Si el ministro de Energía y Minas pasara por Falcondo, por La Peguera, hiciera, que ahora yo no había visto, porque en este país, aquí hay drones para husmear a todo el mundo, pero no hay un dron que sobrevuele La Peguera y que sobrevuele la mina de Barrigol, para que la gente vea el llagal, las llagas que hay en las montañas de Quisqueya. No hay un dron. Qué raro que no hay fotografía aérea. Ningún medio de este país le interesa pagarle a un helicóptero que sobrevuele esa zona y le muestre al país las bondades de esa minería. Porque la vimos en Pedernales, no se tomó en cuenta, porque en Pedernales, como eso es un pueblo lejano, todas aquellas cavernas que dejó la Alcoa se poblaron de maleza, tupida y crecida maleza, vallabonda principalmente. Y no se ven, ahora se ve de pelempito para observar el paisaje, que diríamos lunar, ni siquiera lunar, ni marciano siquiera, en que dejaron esa zona de Pedernales, la Alcoa, que dejó Bonao, Falcondo, han ido a Falcondo, cuando el propio ministro de Energía y Minas no se atreve a someter a la justicia a Falcondo por violación de contrato como socio que es el Estado, y vendieron activos de Falcon Bridge. Y él dijo que iban a someter a la justicia a la gente de Falcon Bridge. Ni han hecho nada. ¿Por qué? Porque los activos los compraron funcionarios del gobierno, del actual gobierno. Entonces, señores, vamos a ser serios. No es con ensalmistas ni con malabaristas de circo que se van a resolver los problemas. Todo eso es paliativo momentáneo. Una oración, un salmo ahí. El presidente hizo una oración, mire, eso no va, pero eso no ha detenido las acciones. El campamento está ahí. El campamento de Colquest, que es la mitad o una gran parte de ellas son dominicanos con rostros ocultos, porque no dan la cara. Son rostros ocultos, enmascarados. Nadie conoce cuáles son los accionistas dominicanos de Colquest, que no se dan rendidos porque esas acciones le costaron mucho, a 20 centavos de dólar y a 50 centavos de dólar las acciones. Compraron millones de acciones o decenas de miles de acciones, centenares de miles. Eso tiene un costo, son millones de dólares americanos y canadienses. Entonces eso no está muerto, eso está en latencia. Está el Romero, pero no está muerto porque el gobierno no es ambientalista. El gobierno no cree en medio ambiente, el gobierno cree en minería. Y ahí están los ejemplos.
Es decir, estamos actuando como ensalmistas. Y eso no es correcto porque falta rectitud de conciencia. Hay que tener rectitud de conciencia, demostrarla. Mire, párenme esos aserraderos por decreto y luego con una ley, la ley forestal. Y separaron, sabiendo que se afectaban familias poderosas y amigas del régimen o del presidente de turno. La ley de reforma agraria, ese código agrario es una constitución agraria. Uy, ustedes saben las familias que fueron afectadas. Yo recuerdo, por ejemplo, un hombre como Alejandro Luna Pereira, que en paz descanse, Alejo, que hombres como tú en este país van a ser muy escasos. Para que aparezcan hombres como ese caballero que yo acabo de mencionar, que me diga un ingeniero dominicano de lo de hoy, que sea capaz de ir y trazar el diseño, el eje del canal Yuna, y luego dedicarse a hacer ese canal, construir ese canal, pero no solamente hacer los hoyos, el eje o el hueco y los taludes del canal, no, hacer ese dique derivador de ese Yuna, señores, desviar la Yuna en los años 50 o 40 y algo, finales de los 40, desviar la Yuna, aquel río caudaloso en los Corozos de Cotuí para hacer el canal Yuna, que irriga toda esa tierra de la Guarana, el Pozo, la Paloma, la Mata, Angelina y todos esos arrozales de ahí. Y Alejandro Luna, señores, ese héroe del agro para mí, para Manuel Fermín, porque sé la calidad de hombre que fue Alejo y la calidad de ingeniero, de técnico, de ingeniero agricultor, como firmaba Alejo, siendo un ingeniero civil especialista en riego. Pero Alejo logró producir más de 15 o 20 mil tareas de tierra. Tenía esa arrocera Luna, que incluso hizo su propia arrocera, su factoría, en 1952, y fue Trujillo a inaugurarla en el 52 o 54, no recuerdo. La arrocera Luna ahí en las matas de Cotuí o en Angelina. Pero Alejandro Luna, cuando llegó Balaguer y trajo el proceso agrario en grande, redujo todo aquello a 6.000 o 7.000 tareas, le dejaron a Alejo. ¿O ustedes creen que eso era agradable a una persona que desarrolló esa finca desde monterías, que eran montes, mal, sin nivelación ni nada, hacer esas infraestructuras rurales? Óigame, para usted ver sus tierras divididas entre como decían a los parceleros, entre chichiguaos. Señores, había que tener carácter, había que tener rectitud de conciencia del presidente de la República que se avanzara a tomar decisiones de ese tipo, o afectar los intereses de Carlos Ramón Domínguez, otro ingeniero fabuloso de este país y amigo todo del presidente, o a Cocolo de la Mota y esa gente. Usted sabe lo que usted iba a afectarle su finca, o don Antonio Guzmán creo que tenía finca por ahí también, o don Jacobito de Lara. Óigame, esa persona, usted iba a afectarle sus intereses, pero los gobiernos tienen que tener rectitud de conciencia. Hay que apelar a la decisión de gobernar sin miedo, sin temores. Entonces las reformas paradas, don Magín, diga que las reformas se tienen que hacer. ¿O cuándo se van a hacer? Cuando entremos en un periodo ya estresante de las elecciones del 2028, cuando todo el mundo sabe que eso no es tiempo de reformas, pero ahí están todas las reformas paradas. No se quieren tomar. ¿Por qué? Porque es más fácil resolver los problemas económicos de los gobiernos tomando préstamos. La bóveda extranjera. Por eso hoy debemos 80.000 millones de dólares. No hay fuerza moral para que un gobierno vaya y le diga a San Juan de la Maguana que si quiere ser rico tiene que explotar el romero. Ahora es que estamos viendo por qué tantas plumas y voces de alquileres y editorialistas, que siempre los hay,
aparecían por ahí diciendo que el país está desperdiciando esa riqueza. Dormimos sobre una riqueza y no la queremos explotar. Pero ustedes ven cuáles son los intereses que hay. Son dominicanos poderosos, socios de Colquest, la misma compañía que es la que da la cara a los canadienses, pero están los dominicanos poderosos ahí atrás. Ahora San Juan, para desarrollarse, tienen que explotar el oro. No, el mejor filón de oro de San Juan, valga la metáfora ahí, ese suelo rico, ese suelo superficial donde se meteoriza, y la estructura de ese suelo con sus microorganismos y sus microelementos y los elementos mayores, y hacen toda esa meteorización de ese suelo físico-químico, y hoy podemos desarrollar cultivos magníficos. ¿O acaso no lo acabamos de ver con los tomates cherry? Ahora vayan a la peguera, vayan a Bonao, porque enséñennos la peguera. Ministro de Energía y Minas, vaya, saque un video, hágase un TikTok allí, ahí en el Yagal que nos han dejado allá, enséñenselo al pueblo. No se atreven a enseñarle eso al pueblo porque saben que si le enseñan eso, como quedan las montañas cuando son agredidas, son impresentables. Pero quedamos callados porque aquí este es un país que hay muchos intereses y hay muchos señuelos que se siembran para hacernos perder en el camino. Así que andamos. Yo no sé quién fue que descubrió, quién le dijo a Diario Libre que había una empresa dominicana socia de Colquest. Señores, oigan cómo es que andamos. Entonces, no hay carácter. El gobierno no tiene autoridad para tomar decisiones de ese tipo. ¿Dónde está la rectitud de conciencia? No se puede seguir jugando al ensalmismo político o económico. No se puede jugar al malabarista de circo. Tenemos que actuar. ¿Cuáles son las políticas? Señores, vamos a tomar, mire, las reformas son estas, ¿entiendes? No hay forma. Entonces el gobierno luce débil, falta de autoridad, no se siente el respeto. Por ejemplo, hoy o ayer, no sé, el Listín Diario editorializó sobre el ruido. Aquí hemos hablado del ruido por años. Unas aceleraciones bruscas de los carros en horas nocturnas, de madrugada, hemos señalado por tantas veces aquí, suceden en la 27 de febrero, suceden en la Tiradentes, en las madrugadas o en las noches ya avanzadas, y no hay una autoridad. ¿Dónde está Faride? Fareando. Anda Faride. El ruido comiéndose a los ciudadanos, y esa señora, el único ruido que le molesta a la autoridad es el de los colmadones, principalmente en los barrios, que no tienen otro medio de diversión que no sea el colmadón, que además le fía la bebida y le fía la comida. Dios mío. Vamos a la pausa. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Aquí andamos gobernando a tientas el país. Muchas veces hemos tenido que repetir eso. El agro, la reforma agraria, hemos hablado del liquidacionismo agrario. Le damos un título definitivo, sí, que definitivo, un título que le sirve para hipotecas, supuestamente al parcelero. Pero estamos haciendo que no hicimos la complementariedad de la reforma agraria, que es llevarlo a ser cooperativas. La asociatividad, ¿para qué? Para salvar esas parcelas o salvar esa riqueza, ese activo, y al mismo tiempo tecnificar el agro, porque usted, un parcelero, por su cuenta, con un título definitivo, no se suma. A la asociatividad no va. ¿Por qué? Porque ya él tiene allí una empresa que él entiende que tiene un activo, que él lo vende y se compra su motoconcho, una camioneta, compra una casa, se muda para la capital y esa parcela queda en manos de un narco o de un haitiano rico, quién sabe. O un iniciado en el latifundio comienza a comprar parcelas. Hoy, ¿qué usted está haciendo con eso? Entonces, ¿cómo va a tecnificar el agro? Aquí se cuando yo cito a Alejandro Luna Pereira, el ingeniero Alejandro Luna Pereira, porque eran fincas modélicas, eran fincas que tenían una infraestructura tecnológica. Hoy el secretario de Agricultura exhibe su tecnología en su finca, excelente, y lo es Oliverio. Pero Oliverio es vamos a decir, es un niño, un pollito de lo que fue Alejandro Luna hace 70 años atrás. Fincas modélicas, se nivelaba con un equipo de topógrafo, tenía Alejandro Luna en su finca. ¿Para qué? Para tener rendimiento, productividad, y eran fincas modélicas. Muy bien. Viene la reforma agraria, corta de raíz eso, lamentablemente. Se quisieron hacer modelos colectivos, pero los colectivos fracasaron. ¿Por qué? Porque cada persona de esa, cada parcelero entendía que él era un pequeño empresario del machete, vamos a llamarlo de la asada. Se creía solo él. Pues hubo que individualizar a los parceleros. Pero individualizarlo era también perder tecnología, perder capacidad de modernización de tecnologías. Bueno, ¿qué se podía hacer? Vamos a la complementariedad, no perdemos el proceso, vamos a las cooperativas, hacemos cooperativas de estos parceleros. Las parcelas son intransferibles, es un bien familiar. Entonces vamos a fortalecer el agro sobre la base de que si hay 500 parceleros en Asua, vamos a agruparlo en varias cooperativas que puedan ser sujetas de crédito y vamos a darle una cartera de crédito aceptable, barata, qué sé yo, que puedan ellos con créditos blandos echar hacia adelante y asumir tecnología. Pero usted le da un título definitivo y ya usted lo está espantando del proceso agrario. Pero eso es lo que están haciendo estos gobiernos. Se vanaglorian de eso. Y el agro anda ahí. Miren qué pasó. El agro ha atrasado 6 años en este gobierno porque el gobierno no se quiso ocupar de que ahí no se estaban haciendo las cosas correctamente. Ahora se editorializa. Los mismos editorialistas que defendían las políticas del anterior ministro
y todo lo efectivo que era ese gobierno, amparado en la experiencia del expresidente agrónomo que sabe de todo y que eso era un éxito que se iba a manejar ahí. Hoy es un fracaso que no resiste una auditoría, no solo económica, una auditoría técnica no la resiste el Ministerio de Agricultura. Entonces hoy estamos plagados de enfermedades, la fiebre porcina africana, la fiebre porcina clásica, la influenza aviar, las enfermedades de las plantas, descuidado, las cuarentenas, las entradas por puertos, aeropuertos y fronteras, descuidado, la gente trae lo que le da la gana del exterior, vienen carne americana, de carne de res con hueso, cuando todo el mundo sabe que eso está prohibido por vaca loca. Pero aquí no hay controles, un caos. Ahora se editorializa llamando la atención de que estamos con debilidades cuarentenarias. Pero todo eso se dijo por aquí. Pero no hacían caso. No le interesaba hacer caso. Entonces, lamentablemente, pasan esas cosas. Falta de coraje cívico para manejar el país. Por ejemplo, yo vi un caso hoy en Yaguate. Un señor que dice que le compró 20 tareas de tierra a los Vicini. Pero él tiene su título porque Semana Santa y Caea y toda esa zona de Nizao. Esos terrenos son de los Vicini. Y yo recuerdo que ahí habían unas invasiones en el año 89 y tenían a los Vicini locos, unos invasores. Y entonces hubo que ir donde Balaguer y decirle a Balaguer, mire, tenemos una fórmula para resolver este problema. Dice Balaguer, tengo entendido que son 6 los alborotadores, los que están incitando a las ocupaciones ilegales. Sí, ya están detenidos y están presos. 2 en Monteplata, 2 en La Victoria y 2 en La Jaya. Y Balaguer se quedó tranquilo y callado, aprobó. Es decir, los gobiernos a veces tienen que actuar en forma dura, con coraje. ¿Por qué? Porque si no se vuelve un desorden, un relajo. Ese señor hoy denuncia que sus terrenos se lo invadieron gente que son invasores profesionales. Pero vienen estos gobiernos y le dan título definitivo a invasores. No se puede manejar un país en esas condiciones. Además del coraje cívico que se necesita, indiscutiblemente, como hemos dicho, pero también la rectitud de conciencia, de que vamos a concienciar este país de que hay que respetar la mano gubernamental, la mano del Estado. Y si hay que hacer reformas, pues vamos a hacer las reformas. Y si hay que sacar los policías podridos, se sacan los policías, y los guardias podridos se sacan. Pero estamos, como se dice, como almacenando los males, guardándolos por ahí, como en salmista, repito, o como un malabarista de circo. Lamentablemente no vamos a avanzar mucho así. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo. Toda la semana publica su blog La Pregunta. Meditaciones en la soledad de un singular asueto. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.